Bueno, pues esta semana viene a pasar un rato conmigo Tony Temorro. Hola, Bienvenido. buenas. Muchas gracias. Para los que no te conozcan, cuando hablábamos, esto siempre hago como el pitch este de me gusta hablar con gente interesante y tú, no sé, pero yo te conozco de dibujar al principio, de luego estar en la radio, ah, estás haciendo cosas de game dev, has escrito monólogos, bueno, escrito y actuado, has hecho la performance, Mm. con lo cual, para gente que no te conozca, que te sitúe, Tony, ¿quién eres? Puf. Una persona que hace muchas cosas. Otra cosa que es que las haga bien, pero intento hacerlas. Sí, la verdad es que empecé en el mundillo de los internets, como aquel que dice. Empecé con un webcómic hace ya, o sea, estamos hablando de mínimo 10, 15 años. Y luego eso, pues sí, escrito, de hecho, aparte de para monólogos y para hacer stand-up, pulula por ahí un libro mío de Minecraft, Sí. o sea, una novela basada en Minecraft, encargos que leí a Eres la de gente, papel, ¿sabes? No, Tolmen. Tolmen. O sea, cuando Héroes de Papel no había empezado la línea esta de videojuegos, Dolmen tenía una. Em, Pues publicita, hombre. Tony Nah, tiene un libro, compadre, el libro. buscar mi nombre en Amazon salgo. Eso ya es un logro para mí. O sea, salgo en el catálogo del Corte Inglés y de Amazon y de Casa del Libro. Eso es una cosa que es graciosa. Luego, pues eso, he hecho radio, he hecho podcast, pero bueno, porque al final me considero una persona creativa y voy tocando de todos los palos. Pero vamos, lo que he dicho antes, una cosa es hacer muchas cosas y la otra es hacerlas bien. Eso ya queda a criterio de quien de quien la quiera ver. No, si te llaman, algo harás bien. Pero Bueno. bueno, vamos por el principio porque, claro, esto pasa lo mismo. La semana pasada con Fake nos pasaba lo mismo de. Nos conocemos desde. Y yo me acuerdo, yo entré en Akihabara y me acuerdo hablar con compañeros. Y ya por aquí Barcelona ya se oía tu nombre. Hay este chico Tony, que radio, que no sé qué, bueno, que dibuja y tal. Mm. Y creo que, supongo que como que nos conocimos en Bravas o en Sí, una de estas charlas en la escena de del. Barcelona. Bueno, por poner un poco en contexto a quien nos pueda escuchar, claro, es que hemos compartido gremio de periodismo de videojuegos, ese gran gremio. Me cuesta Em, llamarlo periodismo, pero bueno. O bueno, sea, yo lo que hacía era escribir. Periodismo. Hay gente que eh, estudia mucho para ser periodista, tú. sí, bueno, a ver, no. ¿Quieres que nos pongamos faltones o que no? O sea, Como tú esto es tu quieras. podcast, Tú eres pero responsable es de tu tus podcast, palabras. quiero Aquí decir. di lo que quieras. Vale. Bueno, pues ya llegaremos a ese momento, cuando estemos un poco más en confianza. Pero sí, compartimos gremio. Y yo, de hecho, estaba escribiendo reviews para Zona Blade. Esto ni me acuerdo de cuándo. O sea, sé que ahí coincidí con Isako, con el que después también entré en la segunda etapa de Game Over. Había más gente por ahí metida. Es que de verdad. De esto no te acuerdas. Luego, sí que es verdad que también pululaba por aquí Javara. No recuerdo si llegué a escribir algo, aunque fuera algún post suelto, no me acuerdo. Puede ser. Se teniendo en cuenta Em, que Christian enmarrona a todo el mundo para escribir por algo. eso, por eso. Es que a veces en esa época tenía algún par de artículos de esto de. Yo los mando y. Porque me los piden como favor, en plan de lo que sea, y no sé dónde acaban publicados. Pero bueno, que por ahí pululaba. Pero bueno, para mí el periodismo de videojuegos fue prácticamente un poco un hobby. O sea, al final, a la que vi que cómo se desarrollaba si querías ponerte a trabajar de ello, a trabajar me refiero cobrar por ello, pues dije que no. Me suena la historia, me suena la historia. Sí.
Pero bueno, yo creo que por ahí coincidimos. Luego, pues eso, de gente de Barcelona. Al final, el mundo es un pañuelo y está lleno de mocos. Entonces, eh, vamos coincidiendo que si pues coincido en este programa de radio con esta gente, en este podcast, que luego resulta que también trabajan en la industria y pues te acaban metiendo un poco por ahí. Y bueno, al final todo está un poco interrelacionado, conoces a la gente. Mira, este que estaba escribiendo en tal medio resulta que ahora trabaja con fulanito. O sea, al final todos nos acabamos un poco conociendo y nos acabamos relacionando los unos con los otros. Esto es muy Ujú. endogámico. Por cierto, creo que nunca te lo he preguntado. ¿Tú cómo llegas a Barcelona? Pero tú eres de Mallorca, ¿no? Sí, pues ¿Son em, estudios, es amor, es un día cojo un barco y me quedo aquí? ¿Cómo funciona? Porque creo que vaya, nunca te lo he preguntado y es algo que... pues es un poco de todo. Aquí vine. Eh, tengo una, tengo una amiga que está metida la escena de monólogos, que siempre empieza ella con la misma frase, que es que vino a Barcelona pel somni català, buscando el sueño Cuando el catalán. sueño. Yo vine, efectivamente, soy de Mallorca, gracias por esa labor de documentación, muy, muy bien hecha. Soy de Mallorca y más o menos pues hace unos 8 años que llevo viviendo en Barcelona. Yo estudié audiovisuales. Comunicación audiovisual, Ujú. para quien no la conozca, es esa carrera que en teoría la gente estudia esperando entrar a trabajar en la industria del cine o en la tele y al final te acaba convirtiendo en el ser de la familia que programa el vídeo en casa. Como ahora ya no hay vídeo, pues programas el descodificador donde está el Netflix o alguna cosa de estas. Pues eso, yo hice la carrera y la hice en Baleares porque no me dio, bueno, por circunstancias no pude estudiarla en Barcelona, que es lo que me habría gustado. Y, y viendo cómo estaba el panorama y viendo que justo, porque a mí me pasa una cosa, es un superpoder de mierda que tengo, que es llegar a los sitios en el momento menos oportuno. Justo cuando decidí irme a Barcelona, porque llevaba ya unos años que se estaba convirtiendo en el plató de Europa un poco, porque el ayuntamiento estaba metiendo mucha baza y estaba aquí productoras como MediaPro y demás. Estoy hablando de cuando Rouras le dio a Woody Allen carta blanca para filmar sus películas aquí en Barcelona, Ujú. o en Cataluña al menos. Había mucha industria de cine y demás. También, pues, productoras como el Terrat tenían aquí el programa de Tele Buenafuente y esas cosas. Dije, bueno, pues voy a intentar aquí a perseguir mi sueño de trabajar de lo mío. Es venir yo y, bueno, se destapó el, los escándalos de Woody Allen que han vuelto a ponerlo como está ahora. La industria de cine con el tema de la crisis se fue un poco al garete y, entre otras productoras, el Terrat se fue a Madrid. O sea, fue como llegar yo y al poco, ¡pam! Todos los motivos por los cuales vine aquí, pues se esfumaron un poco y me quedé, pues, me quedé por con los amigos que ya tenía, pero bueno, uno de los principales motivos, que era laborales, pues se quedaron un poco en el aire. Pero bueno, al final no dejaba de ser una ciudad que a mí personalmente me gusta mucho, con sus más y con sus menos. Una cosa que digo siempre y es que gracias al COVID, o sea, yo no voy a ser el que dé las gracias al COVID para nada, pero se nos ha quedado una ciudad limpita de turistas que no la vamos a poder disfrutar en la vida. O sea, ahora mismo si no tuviera pánico a ir a espacios rodeados de gente, el pasear por la ciudad creo que no lo podría haber hecho mejor en la vida. Y bueno, Sí. aparte de eso, pues amigos que te quedan por aquí. Y tal. Al menos hizo pantanos, ¿no? El COVID. A ver, yo tengo que decir que tengo mucha suerte.
O sea, he tenido mucha suerte y me siento muy privilegiado y muy afortunado con respecto al tema del COVID. Porque, a ver, tengo la suerte de poder trabajar desde casa. Realmente mi vida social no se ha trastocado demasiado porque yo soy una persona bastante introvertida y no suelo ser muy, muy fiestero, que digamos. Entonces, realmente a mí, en lo personal, casi que diría que me ha beneficiado y todo. Pero, a ver, hay que ser conscientes de que, joder, es una pandemia mundial, que ha habido eh, millones de muertos. También he tenido la suerte de que no me han tocado a mí. Sí que han tocado amigos que tengo cerca. Por lo tanto, bromas las justas, pero bueno, a veces hay que ser agradecido cuando tienes la suerte de que no te toquen este tipo de cosas. Sí, yo lo pondría más bien como un... Somos... Hemos sido afortunados de que nuestras vidas no han cambiado demasiado. Exacto. Más que tener suerte, que es un poco jodido decirlo de algo que ha muerto tanta gente. Sí que es verdad, no, que Dile dentro de lo tener que cabe en mi suerte. vida, pues yo qué sé, yo trabajaba desde casa, ahora no trabajo. Eh, y ahora, bueno, al menos sí que los primeros 2 o 3 meses que estábamos confinados era salir a hacer la compra y poco más. Ahora, yo qué sé, al menos 2 o 3 veces a la semana dar una vuelta por el barrio la doy. Y todo lo demás, bueno, pues esto. Me ha salido por hacer esto, Mm, por... Y lo demás, sí, más o menos. El entretenimiento lo tengo todo en casa. claro, es Juegos, que gente. puedo entender a la gente que está hasta las narices de estar en casa, porque, a ver, aunque no lo parezca, existe gente a la que si le dices tienes podcast, tienes Netflix, tienes para leer, para jugar y demás, pues hay gente que no le gusta este tipo de entretenimiento. O sea, hay que entender que pueda haber gente que no tenga pues los mismos intereses que uno mismo. Entonces, em, puedo llegar a entender que, pues ahora, por ejemplo, mi compañera de piso, el día que le dijeron que se cerraban los gimnasios, pues puso el grito en el cielo. Y digo, mm, ¿por qué? Y digo, bueno, al final acabas entendiendo. O sea, em, para un tipo de perfil de persona que, llamémosle friki, ¿vale? Como tú, como yo, casi, casi. em, no cambia demasiado la situación no ha cambiado demasiado, pero hay gente que le ha trastocado completamente. A ver, yo hay cosas que echo de menos, eh. Pero quiero decir que Mm, entiendo la tesis esta de, claro, nosotros nuestro entretenimiento más o menos lo podemos desarrollar un poco donde estamos, pero sí. Que sé, yo veo gente esta que hace que sale a andar y te hace documentales de estos de trekking que van a un monte o no sé qué. Últimamente estoy viendo mucho Japón y tal, y hay gente que esto que va por el norte, por las montañas del norte y demás. Que claro, gente que le guste disfrutar del aire libre, pues ahora mismo está jodido. está Especialmente si jodidísima. te tienes que mover con transporte público. Ya por no decir toda la Sí. gente que está obligada a ir a trabajar a algún sitio. Que vamos, Que esa es ir en otra, o autobús, sea, ir en metro ahora. el trabajo, y no solamente eso, hay gente que trabaja de cara al público que se tiene que pagar las mascarillas, por ejemplo. ¿Cómo te quedas? O sea, una cosa que es de seguridad básica, que encima no te lo ofrezcan en el puesto de trabajo, a mí me parece lamentable. O sea, em, ya no es el hecho del transporte público, que sí, que cuando salen medidas por el tema del COVID, siempre el primer meme que aparece es que en el metro no contagia el COVID. A ver, sí, estamos de acuerdo, ya superamos la broma, gracias. Em, pero ya no solamente es el transporte público, es que hay gente que tiene que estar detrás de detrás de un mostrador 8 horas aguantando imbéciles porque no tiene otra. O sea,
porque seamos sinceros, como clientes la mayoría de nosotros somos imbéciles. Imbéciles redomados. Lo siento mucho. Yo cuando voy a una tienda, lo primero que intento pensar es, voy a intentar joderle el día lo menos posible al de detrás del mostrador. Eso es lo primero que hago nada más entrar por la puerta. Entonces, ya no solo tienes que estar 8 horas al día aguantando a un imbécil como para que encima lo tengas que hacer poniéndote en riesgo la vida. Sí, sí. Que ya no es la tuya, es. Esta es la otra. O sea, al final no es tanto yo, es yo y mis conocidos y los conocidos de mis conocidos. Y al final el problema ya no es, Claro, no es individual, es que es un poco. claro, es que es Es una... ser o consciente sea, que es muy transmisivo, ¿no? Y que al final. em, sí, pero es que hay gente que esto no lo ve como lo es, que es una jodida ruleta rusa. O Ujú. sea, yo, por ejemplo, en mi caso soy persona de riesgo por obesidad, vaya. Em, y yo soy consciente de que si por lo que sea acabo pillando el COVID, puede que no me pase nada. Puede que lo pase en un mes, puede que lo pase en un mes y lleve medio año o un año de secuelas, o puede que me quede en el sitio. O sea, es una ruleta rusa. Y hay gente que conozco que se lo toma, o sea, pues como lo que se dijo al principio, que es una gripe más. Digo, bueno, a ver, mm, es lo que tú has dicho antes, no es tu propia seguridad o tu propia salud, sino estás decidiendo por la gente que hay al lado tuya. Y a lo mejor esa no es una decisión que debas tomar tú. Esto es. Me acaba de ocurrir ahora, ¿sabes? Ahora no sé si lleva mucho, pero antes sí que había parvularios, escuelas que llevaban, cuando iban, hacían excursiones, llevaban como unos aros con los niños con una cuerda. Iban como no atados, pero sí, básicamente. La cosa está para que no se perdieran o no tal. Más o menos los Sí. tenían como, iban con una cuerda así tal. Es como, imagínate esto, tú pones al primero, le tapas los ojos y le dices, ala, cruza la calle. Entonces, viene a ser este rollo de decir, bueno, es que quizá a ti no te pilla el coche, pero es que a uno de los de detrás, quizá sí. Me encanta mucho la metáfora esa, aunque estaba pensando que em, yo fui a una escuela de parvulitos en en el barrio de, bueno, voy a decir el nombre del barrio, a ti no te va a sonar, obviamente. Es Son Roca. Imagínate la mina, ¿vale? Entonces, barrio obrero, barrio humilde, barrio en el cual, bueno, te enseñan una navaja y no pasa nada. Em, claro, ahí, más que cuerda, era, mira, os cogéis la mano, si se pierde alguno, tampoco pasa nada, A ¿vale? ver, yo admito que por ese trance no pasé, pero sí que me acuerdo siendo ya un poco más mayor, eso que era adolescente o tal, o sales con los amigos. No, me acuerdo de salir en bachillerato, que salíamos al mediodía, y claro, volviendo a casa o tal, sí que pillabas las excursiones de tarde de algunas escuelas de infantil, y yo los veía, a mí me parecía. O sea, entiendo la labor de seguridad, pero la imagen era un poco rara, ¿sabes? De tener filas de dos en dos de niños cogidos en aritos y cuerdas entre ellos. Entiendo que es para que no se pierdan, pero la imagen por la calle de un profesor y todo de niños, así como cogiéndose de una cuerda, era curiosa. Tienes toda la razón. Lo que pasa es que esto es un poco como, a ver, em, ¿tú de qué año eras? Yo del 87. Soy muy viejo Vale, ya. o sea, del mismo año que yo, vale. Somos ya Em, abueletes aquí en internet, ¿eh? pues sí, ya tenemos una edad. Em, claro, venimos de una generación.
que los patios de recreo, o sea, los parques infantiles, el suelo era de gravilla. Que tú te tirabas de un tobogán y te dabas una hostia contra el suelo que era gravilla. O sea, yo me acuerdo que a mí en el colegio, una vez, uno de los chicos mayores decidió que era buena idea darme una patada en la espalda y usarme de tabla de surfear contra el asfalto. Quiero decir, este tipo de cosas. Un iluminado, ¿eh? Sí, un iluminado, vamos. Me voy a acordar toda la vida. De hecho, creo que parte de la barba de aquí no me sale por culpa de eso. Pero bueno, claro, y ahora lo veo con mi sobrina, por ejemplo, que la tienen, que me parece fantástico que la tengan en volandas. Ujú. Me parece fantástico. De hecho, es lo que quiero para ella. Pero claro, lo comparo con cómo lo viví yo y era como un... Joder. Normal que hayamos salido tan recios. O sea, este tipo de cosas Está, pero la chocan un gravilla no poco. era lo peor, ¿eh? Pero yo jugaba a fútbol y tal, y me acuerdo de sitios. O sea, en el patio de la escuela teníamos un campo, un pequeño campo de fútbol sala, pero que estaba hecho. Que son como piedras compactadas. O sea, es Sí. como una especie de cemento con textura. Que no es liso, sino que tiene como. Mm. Son todo de piedecillas lisas, que eso te caías y te dejabas media Esto, pierna. claro, para montar una cancha de fútbol o de baloncesto, aquello es la polla. O Es- sea, ¿Cuál es el material más abrasivo que podemos poner? Este es el mejor. nos falta. No teníamos diamante. Mira, ahí tienes eso. Salía O caro, sea, ¿no? claro. O sea, arena, ¿qué es eso? Que los niños se lo comen. No, ponles asfalto, ponles asfalto. O Madre cómo mía. nos hemos ido, ¿eh? Ya. Oye, Vamos si a tú tenías recuperar. alguna pregunta Volvemos más, a. tú saca. No No, me preocupes. está cero preparado esto. O sea, al final es lo que vaya saliendo. Esto. Creo que igual, era clase de base también le preocupaba de, bueno, no sé qué. De qué vamos a hablar y tal. Si hablo de esto, ¿te importa? Yo, habla de lo que quieras. Habla. Esto aquí es hablar por hablar, es pasar el rato, es la sobremesa total. El Ya te cuñadismo digo, ya. ilustrado. Hablábamos de cuando vinieras a Barcelona, Ujú. te quedas, eh, eres la espada de Damocles que cae sobre la industria audiovisual barcelonesa. Básicamente. Eso es lo que me has dicho, que viniste tú y Sí. tú eres la causa, la Es causa un única poco de lo que de. aquí esto ahora sea campo. Mira, mi vida ha sido un constante de ese tipo de cosas. Porque yo tuve un podcast con dos colegas maravillosos, Turista en tu pelo y Arra, que se llama Oído en Twitter. Mm, Está por iVoox, si queréis, lo buscáis. En ese programa te estoy hablando de 2008, 2009, no, perdón, 2010, 2011, ¿Mm? más o menos por ahí. Entrevistamos a gente activa y famosa en Twitter, ¿vale? Te digo que el primer programa entrevistamos a Berto Romero, o sea, para que veas un poco el nivel. Claro, decir que tienes un podcast ahora que lo tiene todo el mundo, pues ya tal. Yo tuve podcast cuando nadie tenía ni puta idea de que era un podcast. Esto suena muy pretencioso, ya lo sé, pero joder, por una cosa que puedo decir de estas, bueno, tampoco puedo decir, o sea, Game Over, vale que yo no he estado en todos los años de Game Over, pero Game Over tiene, perdí la cuenta, ¿20 años? Creo, no lo sé. O sea, luego, hablemos de Twitch. Tengo cuenta en Twitch. ¿Sabes de cuándo? De cuando era Justin TV. O sea, antes siquiera
de que existiera Twitch ya tenía cuenta. O sea, este tipo de cosas que o vengo muy pronto o vengo muy tarde, que me ha pasado también por el otro lado, que es, pues, lo que te comentaba, ¿no? De aquí estoy. Y ya han montado, o sea, ya han desmontado el chiringuito y ya se han ido a otra Ujú. parte. Es una constante en mi vida. Llegar a las cosas a destiempo. O por. O por exceso o por. O por. O O por por falta, horario, o que no sea, me por sale. llegar demasiado Eso, por temprano. falta, gracias. Gracias. Y eso, o sea, he tenido blog cuando la gente no tenía blog. Me cansé de ello. De hecho, mira, fíjate tú, tema podcasting. Em, Mi primera experiencia en cuanto a radiofonía, porque, bueno, en fin, streaming también se podría decir. Había un plugin para el Winamp que te permitía conectarle un micrófono y coger una playlist y hacer streaming directamente desde tu PC. Obviamente, te permitía lo que la ancho de banda de tu conexión permitía, porque era una conexión directa con el anfitrión, no había servidores por en medio. Esto estoy hablando de... Ya ni me De acuerdo. O Winamp. sea, el Winamp es viejo, sí. Estamos hablando de 2005, una cosa así, ¿eh? Como mínimo. 2003, 2005. Pues yo recuerdo, pues, sobre los viernes más o menos a medianoche, porque claro, estamos hablando de internet a 256K. O sea, no era tarifa plana aún. Bueno, sí era tarifa plana, pero el router ocupaba la línea, ¿vale? Ahora, era un momento en el cual no molestaba a nadie si hacía llamadas. Pues ponerme yo en mi cuarto con mi playlist en la que sonaba clásicos como Offspring, Linkin Park. Sí, era un poco emo en aquella época. Y hacer de locutor de radio de rollo 40 principales, no lo sé. Hacer Ujú. de, hacer de host, de introduciendo las canciones, tal, contando la gente que había, porque claro, había un contador. Yo qué sé, yo podía llegar a ver 5 zumbaos escuchándome en ese momento. Te estoy hablando de que la única manera de que pudieras tú, si tú no me conocías, la única manera de saber que yo existía y que estaba emitiendo era si tú tenías ese mismo plugin, te salía un directorio de gente que estaba transmitiendo en ese momento. Era como un poco la escena de radioaficionados, que eso es una cosa que me hubiera encantado vivir, pero llegué tarde. Em, para quien no lo sepa, había toda una escena de gente que con aparatos De de radio radio, antiguo, sí. sí, Emisión, recepción, sí. hacían, sí, mandaban mensajes. Normalmente iba por ciudades, porque claro, obviamente los aparatos de radio tienen una cierta distancia. Pues esto era un poco igual. O sea, al final acababas haciendo una pequeña comunidad de, bueno, pues está si más o menos emites todas las semanas el mismo día a la misma hora, siempre acabas encontrando a alguien o que te está buscando o que al menos sabe que te va a esperar. Ujú. Y era algo bonito. O sea, al final me acabé enamorando de la radio, o sea, del audiovisual en general, pero de la radio en particular, por, por esa sensación de comunicarte con alguien, de transmitir un mensaje a otra persona y que realmente hubiera esa conexión, aunque no fuera recíproca. Sí que es verdad que, bueno, obviamente ahora con cosas como Twitch y otros medios, bueno, Twitter sin ir más lejos, el feedback que recibes es inmediato. En aquella época, no sé, es como Era el... todo casero, es la versión costumbrista de lo que tenemos ahora. Sí, era como un poco, te lo montabas por tu cuenta. Bueno, al final yo, o sea,
Mucha gente los podcasts se los monta, que no me parece en absoluto mal, ¿eh? O sea, esto lo estoy diciendo em, por adelantado, pero hay mucha gente que utiliza plataformas como Evox o YouTube mismo, o ponerlo en Twitch y demás. Em, claro, yo sigo siendo de los que tiene el podcast en un servidor mío donde subo los archivitos, aunque estoy utilizando WordPress porque me es más cómodo, obviamente, pero no deja de ser un que yo me estoy diseñando, o sea, yo me estoy creando mi plataforma y me la dejo ahí. Obviamente, luego utilizo las demás porque se tiene que estar ahí, por narices. Tienes que, o sea, a día de hoy, si quieres que alguien te escuche, tienes que estar en redes sociales. Y sí, estoy considerando YouTube e iVoox como redes sociales, Sí, porque, porque porque al final no dejan de ser como plataforma de contenido ya tal. La gente está ahí. Entonces, las tienes que usar. Pero a veces me pasa que disfruto más del proceso de crear, o sea, de estar haciendo el programa, grabarlo, editarlo, trastear con el servidor, subirlo. Ay, es que así, si hago este efecto me gusta más, es que me gusta este cacharrito. Mira, te voy a hacer una cosa. Esto es totalmente anti directo y anti cosas, pero me compré este juguete, porque no deja de ser un juguete. Esto es una mesa de mezclas para streamers. sí, ¿cómo se La llama? Go XLR. Eso. Eh, ¿Sirve para algo? Realmente no te hace falta para una mierda. Pero tiene cosas muy bonitas, como por ejemplo, si ahora quiero decirte que eres un hijo de... Lo has oído, ¿no? Pues este tipo de mierdas. ¿Lo he usado? Pues la verdad es que para algún programa de Game Over, ahora con la pandemia que lo estamos haciendo desde casa, y poco más. ¿Que me gusta trastear con ello? Me encanta. O sea, es lo que digo. Disfruto más del proceso de crear que no una vez publicado ya es en plan de... Bueno, ahí está. O sea, obviamente si alguien me da feedback, obviamente va a ser la hostia. Porque al final, cuando estás metido en este mundillo, tú lo que quieres es que quieres transmitir algo. Y obviamente el que te digan, mira, he recibido tu mensaje y me ha llegado, aunque sea para decir, mira, eres un hijo de la gran puta. Perdón, tendría que haber usado el pitido. Pero repito, eres un hijo de la gran... Entonces, aunque sea sacarle eso, provecho a la inversión, ¿no? efectivamente. No, pero digo, el que me digan algo que les ha llegado, aunque sea para mal, Ujú. em, tiene su aquel. Lo que pasa es que a veces me gusta más trastear que no el producto en sí, porque a veces soy una persona demasiado... O sea, otra. Es que no me gusta, o sea, es muy raro. A ver cómo lo planteo. No estoy acostumbrado a que me hagan entrevistas. Normalmente las suelo hacer yo. Entonces, hablar de mí me suena muy pedante. Lo siento. A veces suelto algunas cosas que alguien que lo oiga dirá, este tío es gilipollas. Lo sé y pido disculpas de antemano. Em, Dicho esto, soy una persona muy autoexigente y muy perfeccionista. Entonces, cuando yo tengo pues un programa, un podcast, un corto, alguna cosa hecha, no la disfruto. No la disfruto viéndola correr por ahí, porque ya estoy pensando en, ay, pues yo cambiaría esto, mejoraría esto, esto no me gusta, lo habría cambiado. Pero llega un momento en el que te tienes que, o sea, si quieres realmente acabar algo, yo nunca lo voy a considerar acabado. Pero si lo quieres considerar para poder cerrar una etapa y mover a la siguiente, hay un momento en el que tienes que cortar. Esto, no sé quién, no sé dónde lo saqué. Seguramente alguno de estos desarrolladores de juegos o tal, es que no lo sé. Pero para mí la frase
Una frase que va muy bien aquí es: publicado es mejor que perfecto. Exacto. Totalmente de acuerdo. Porque además em, vivimos en una época en la que el flow de cómo se trabaja en el mundo de la informática está afectando cada vez más al sector cultural. O sea, ya no es raro que veamos una película y que al cabo de un par de meses encontremos una versión del director, una versión mejorada, o bueno, el caso de Cats, que, bueno, ya tal, que incluso en el cine había dos versiones de la película porque los efectos digitales los remejoraron y metieron un parche. O sea, por un lado, me gusta esa filosofía, porque no deja de ser en desarrollo, sobre todo, bueno, desarrollo de productos, o sea, de aplicaciones, Ujú. tienen lo que se dice el MVP, que es el em, Minimum Value Product, o sea, el producto con el mínimo de valor, es decir, las características principales que pueda tener el producto para funcionar, básicas, lo sacamos y a partir de ahí se vayan añadiendo extras hasta hacerlo perfecto. Lo cual está bien porque ya tienes un producto en el mercado y cuando lo has sacado ya puedes conseguir feedback a partir de ello. Claro, eso tiene un inconveniente y es, para alguien perfeccionista, es una putada. Es una putada porque es como si ahora sacas una película y que esto, ejemplo, Carlo Padial, que es un director barcelonés que a mí personalmente me gusta mucho, está especializado en comedia, Ujú. tiene varias películas y una de ellas, que no me acuerdo cuál de ellas era, ya buscaré el nombre, ya te lo diré, si lo quieres añadir. La vi en el cine y esa película, literal, que el hombre nos decía que en cada proyección la película era diferente, porque él cogía el portátil y entre proyección y proyección editaba la película. Cogía el Premiere y cambiaba escenas, las movía o hacía retoques porque no la consideraba perfecta. Yo pienso eso y lo veo una locura. O sea, una locura que, por un lado, Y me aquí, parece chulo, mi primera reacción es pensar: ¿y esto es saludable? yo no lo creo. Este nivel de. No lo creo, en absoluto. O sea, imagínate hacer eso con una película de los Vengadores. ¿Estás loco? No. Con una película pequeña de yo me lo monto, yo me lo guiso, yo me lo como, todavía, pero igualmente. O sea, a mí, como, como exhibición artística, me parece un concepto muy interesante. Es decir, si tú te lo planteas como eh, el proyecto en sí, o sea, la propuesta cultural en sí es que este producto nunca es el mismo y yo puedo hacerlo manualmente, es viable, es decir, es lo que tú dices, si la película es tú con tu portátil, puedes ir a, tienes, yo que sé, 10 15 20 100 proyecciones y puedes montártelo, que la propuesta cultural sea em, esto siempre es distinto y por tanto la experiencia de cada grupo de espectadores va a ser diferente, me parece súper interesante. Ahora, como actitud obsesiva de tiene que ser todo perfecto, me parece poco saludable. Ese es el tema. A mí como propuesta me parece cojonuda. Ahora, es lo que te decía antes. He aprendido que una de las cosas que mejor puedes hacer para crecer como persona, como creativo y para mejorar tu vida, sobre todo tu salud mental, es aprender a dejar las cosas atrás. Aprender a decir, vale, yo creo que ya le he dedicado bastante tiempo a este proyecto, puede que no sea para mí perfecto, pero es lo que hay. Y dejarlo estar, dejarlo ir. Porque al final
muchos proyectos se quedan en el tintero precisamente por ese problema. Yo tuve durante muchos años, em, además tenía colegas del mundillo que se cachondeaban de ello, porque claro, yo tenía siempre muchos proyectos. Tengo un proyecto proyecto de podcast, proyecto de serie. Claro, al final no se materializaba ninguno. ¿Por qué? Pues porque tengo mi carpeta de Drive petadísima de proyectos de Biblia, que si bocetos, que si ideas apuntadas en un blog de notas, porque el blog de notas del Windows se infravalora bastante como para tomar apuntes ahí. Pero un montón de ideas que o bien luego les daba un poco de barbecho y las veía que no eran para tanto, o que las veía inviables para hacerlas como yo quiero, porque al final también depende de que tengas dinero o no para ello. Dinero, recursos, me Ujú. refiero. O sea, al final el mundo audiovisual, la putada que tiene es que no puedes hacerlo tú todo. O puedes hacerlo, pero a costa de años de vida. Tengo un montón de ideas en el tintero. Lo que pasa es que em, es muy, muy complicado el tener el valor de decir, vale, esta idea puede que no sea perfecta, pero vamos a tirarla para adelante. Sí, en esto te entiendo. O sea, pues funciona igual. O sea, ideas mil. em, Ahora, solo me falta media excusa, media razón por la que la cosa puede no funcionar para... Mejor que no. Vamos, ah, hacer cosas estas de YouTube es que me acuerdo de hablarlo con Isako hace pues quizás 7 8 años. Él me decía la cosa esta de empieza. Ya luego, ya... Si sale, sale. Si no sale, no sale. Irás encontrando tu sitio, tu voz, tu tal, tu cual. Pero si te Tal encontrar cual. media y ya no. Y luego es muy interesante. Pues esto hablamos al final del programa que grabé la semana pasada con Zek. Porque él tiene una... O sea, me flipaba mucho de él la concepción eh, más de manager que tiene a la hora de gestionar sus proyectos. Pero me hablaba, tengo una idea de no sé qué. Y precisamente lo que hablábamos, este es mi MVP, este sería mi em, mis requerimientos medios, ¿no? Mi objetivo medio, el objetivo optimista. Y le preguntaba, "Ostras", y yo le decía, "Hostia, me flipa, o sea, me flipa que tu planteamiento ya sea, estoy pensando en este proyecto será así, y si va un poquito mejor será esa. Y él me decía esto de, bueno, yo soy autónomo y al final dedicarle tiempo a un proyecto es no dedicarle tiempo a otra cosa. Con lo cual tengo que tener muy claro yo querer hacer algo para dedicarle tiempo. Decía, ostras. Ser autónomo te curte mucho en este tipo de cosas. Yo fui autónomo durante 10 años, sí, 10 o 15 años. Y aprendí mucha disciplina y mucha organización al final. Porque para mí hay tres perfiles de creativo, ¿vale? Es como una balanza entre la creatividad y, y la organización. El ser organizado o ser creativo. No puede ser una cosa sin ser la otra. Es como un yin y yang. Entonces, hay gente, entre las cuales yo me incluyo, que estamos en un punto medio. O sea, hay gente muy creativa que no la puedes dejar suelta porque acaban desbocándose y no te llegan a hacer nada precisamente porque tienen muchas ideas. Tienen muchas ideas, todas son buenas, lo vomitan todo o son muy creativos y le dan mil vueltas a todo, pero al final
eso no llega a ningún lado. Y luego está, pues hay mucha gente que es muy bien organizada, pero a la hora de crear, pues le cuesta. Y a lo mejor te sacan productos que pueden ser prácticos, pero a lo mejor están más o menos inspirados. Yo me considero en un punto intermedio. O sea, yo soy, para estas cosas solo soy muy pragmático, no llego al nivel de Zek, porque Zek para mí, o sea, es una persona a la que admiro mucho por su capacidad de organización y su analítica. O sea, y además porque se está poniendo mamadísimo durante la pandemia, que el tío, o sea, no ha fallado ni un puto día de entrenamiento. Es que me tiene loquísimo. Em, pero sí que ando por ahí. Bueno, a ver, tengo este proyecto, pues me lo desmonto en cachitos, veo si es factible, veo cuánto tiempo le tengo que dedicar. Y luego también está otro tema. Y es que siempre se ha dicho que para que un proyecto, ponemos el caso de un canal de YouTube, como habíamos comentado antes, para que un proyecto de este calibre cale, necesitas unos 2 años. Si en 2 años no progresa, no lo va a hacer. Claro, la pregunta es, ¿estás delante de un proyecto? ¿Te ves dedicándole 2 años de tu vida a ese proyecto? Tienes que estar muy seguro de qué es lo que quieres hacer. Y ahí muchas veces es cuando a mí se me pone la barrera de esta idea me gusta tanto como para hipotecar 2 años de mi vida en ella. Mm, 2 años o más, porque estamos poniendo en el caso de que no funcione. Pero si en el caso de sí. que funcione, claro. Claro, en este sentido, por eso hay tanto creativo en YouTube que... O sea, al final, mi pensamiento en esto es que no vende tanto el proyecto, sino el carisma del creativo. Es muy raro que... Muy raro. ¿Cómo lo pongo? O sea, creo que más a menudo que otra cosa, el éxito de o los grandes éxitos de Twitch y YouTube vienen más por la capacidad del creativo, o sea, la capacidad de la persona que está detrás de transmitir, de conectar con sus seguidores y de adaptar lo que sea que esté haciendo a sus características que no tanto em, la, la calidad del propio proyecto. No sé si me explico. Sí, o sea, te entiendo. Lo que pasa es que, a ver, aquí hay muchos factores a tener en cuenta, al menos en mi opinión. O sea, al final esto no deja de ser un poco también suerte. Suerte en También. el... em, O sea, porque tú hay un puedes... poco de todo. Hay el Hay un poco de factor todo. insistir y constancia y trabajarlo. Hay el Yo factor con... suerte para mí, ya te digo, hay el factor mm, principal que es carisma. Pero yo considero, o sea, yo conozco creadores de contenido que tienen carisma cero. Cero. O sea, nada. Pero el proyecto es tan bueno que, que lo tiran para adelante. Y a lo mejor es que no quiero poner ejemplos porque tampoco me parece Sería correcto. divertido, ¿eh? Tú que eres mi colega, tú no tienes carisma. No, pero sí que es verdad. O sea, a ver, te admito que si una persona tiene mucho carisma, puede hacer el equivalente audiovisual a cagarse en el felpudo de delante de tu casa, que te va a dar igual. Y te lo vas a comer. O sea, yo cuando hago esta reflexión ya no pienso en los Ibai, son los Gref, son los Rubios, que es evidente que aquí el producto son ellos. Pero si no, piensa en cosas como, yo qué sé, Game Maker's Toolkit.
no sé si lo conozcas, Sí. que hace destripa diseño de videojuegos. Para mí, o sea, el proyecto está muy bien, pero lo que te vende es él con su forma de explicártelo, con su forma de presentártelo. Pues mira, yo por ejemplo tampoco lo considero que sea cuestión de carisma. O por ejemplo, el Llámalo canal carisma o de... llámalo forma, no sé. A mí, por ejemplo, el canal de Did You Know Gaming, Ujú, que es un canal en el que son curiosidades de videojuegos, me gusta mucho el formato, pero de hecho, quien hay detrás da igual porque en cada vídeo es una persona diferente. Y no tiene personalidad alguna. O sea, es una voz en off que de vez en cuando resulta que es un youtuber famoso. Bueno, vale, pero ya te digo, y además, más de una vez, el canal secundario, como lo llevan la gente, otra gente, que tienen un monotono, ujú, pero es totalmente plano. No tiene nada de fuerza, ni siquiera cuando intentan hacer un chiste, no hace puta gracia. Lo que pasa es que el contenido es bueno. A eso me refiero. sí, quizás sí. Em, y luego también, a ver, se juntan los astros y tienes a alguien que tiene mucho carisma y encima te hace contenido bueno. Coño, pues te lo compro 1.000 millones de veces. Pero a veces no está relacionado. Sí que es verdad que obviamente esto es como todo. eh, Internet no deja de ser un reflejo del mundo que nos rodea y el mundo que nos rodea es un concurso de popularidad constante. Entonces, el tener carisma y el tener atractivo, no solamente físico, sino también intelectual, te da puntos. Ujú, Y, y hacer buen contenido a veces no está ligado a que puedas tener carisma, así como el tener carisma no está ligado a que hagas buen contenido. Mm, te lo puedo a comprar. veces se Te lo juntan. puedo llegar a comprar. Gracias, te lo dejo barato. Sí, pero o sea, quizá la reflexión es. No hay. Digamos. Me voy a poner todo vocabulario matemático, ¿no? Para mí, podemos decir que ni el contenido ni el carisma son condiciones suficientes. Son condiciones necesarias, pero no suficientes. No sé, Exacto, porque luego también hay miles de factores que si te pones a ver, muchos aspirantes a creadores de contenido o incluso creadores de contenido que están en activo ahora, muchos se han dedicado a estudiar a los creadores de contenido o influencers que hay. Si tú te pones a mirar y a cotillear un poco las relaciones que hay, te vas a dar cuenta de que la mayoría de youtubers se conocen entre ellos, que la mayoría de podcasters se conocen entre ellos, que la mayoría de gente de TikTok son conocidas. O sea, al final no deja de ser, repito otra vez, un concurso de popularidad constante pero y esto también un... viene porque comparten espacios. Claro, De la misma comparten forma que tú y yo nos espacios. conocemos a través de. Efectivamente, o sea, es que no deja de ser todo interconectado, pero es que am, si tú pretendes crear contenido, em, no puedes obviar eso. O sea, a mí uno de mis mayores... em, ¿cómo? Ay, mierda, se me ha ido. Referentes. No, 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 no. Uno de mis mayores puntos flojos Ah, es que yo soy una persona que disfruta muchísimo dejando el móvil a un lado y ponerme a jugar o a leer un rato sin estar constantemente tuiteando o poniendo... cosa que hace unos años lo era todo lo contrario. Em, claro, ahora eso pesa, porque a la hora de crear contenido ya no es tanto el contenido que generas, sino también la persona que eres, porque muchas muchas veces acabamos viendo algo o escuchando a alguien porque o bien lo conocemos o bien sabemos quién es. O sea,
no tiene por qué ser amigo nuestro, pero puede ser pues el podcaster o el youtuber de Ujú. turno que, que conocemos. O sea, al final esto no deja de ser crear relaciones. Entonces, si tú eres una persona introvertida, estás muy jodido. Y los hay, y los hay. Y, y ya te digo que una de mis pues eso, de mis fallas ahora mismo es el no estar tan conectado como debería si quisiera hacer contenido de renombre, que luego al final, pues... Yo me acuerdo cuando estaba haciendo el máster de videojuegos que vino Gina Tosta a dar una clase de comunicación y tal. Hacían como charlas, ¿no? Invitaban Ujú, gente a dar una clase de... No me acuerdo cuánto duraban las clases. 3, 4 horas. No sé. Y ella hablaba de comunicación y estas cosas que ella lleva más por la mano. Y hablaba del móvil y tal. Me acuerdo que, en plan, ¿cuánto tiempo dedicas a... Estás con el móvil al día? No sé, que la gente lo miraba y me acuerdo yo que... O sea, mi dedicación al móvil es... Me levanto, apago la alarma, pongo el Spotify cuando iba en autobús a las clases o a currar y poco más. La gente horas y yo. La cosa esta de, ¡buah! Diferencia generacional, yo es al revés. Yo lo primero que quise hacer con mi primer smartphone fue tirarlo. Pues de conectarlo y que empiecen a sonar mensajes y no sé qué y tal. Dejadme en paz, por favor. Yo lo mío ha sido por etapas. O sea, yo recuerdo que cogí las redes sociales en 2008, las cogí muy fuerte, muy fuerte. Em, de hecho, en Twitter llegué a tener casi, bueno, a ver, 3.000 seguidores. Para muchos era una mierda, para mí era mucho. Hace 2 años mm, me saturé. Me saturé, pasé una etapa en la que tuve una crisis de ansiedad y decidí borrarme las redes sociales. Estuve, perfectamente estuve 3 meses sin Twitter porque Facebook no lo uso, no lo uso. O sea, Facebook lo tengo porque lo uso para loguearme en según qué servicios de los cuales no me acuerdo la contraseña. E Instagram, pues mira, un poco tres cuartos de lo mismo. Pero vamos, que 3 o 4 meses estuve perfectamente sin redes sociales. Y después dije, mira, me lo voy a tomar con calma. Ahora mismo, hace como 2 años de este... Sí, 2 o 3 años de este borrón y cuenta nueva. Y ahora, pues nada, estoy se diría un pocos followers, porque apenas tengo 200. Pero lo he cogido de una manera mucho más sana. O sea, no tengo esa constante necesidad de publicar todo lo que hago, lo que pienso, lo que digo, que antes no solamente em, lo tenía, sino que me causó problemas, tanto tanto en lo personal como en lo laboral. O Ujú. sea, el, el según qué cosas tiene la putada de que, bueno, Que lo ve eh, todo el mundo. lo ve todo el mundo Y se queda ahí. y se queda ahí. Sobre todo se queda ahí. Entonces, aprendí a ser más reservado con mi privacidad y a valorarla, la privacidad. Y en eso se traduce a lo mejor en que lo uso menos, en que lo uso bastante menos. Pero los momentos en los que lo uso pienso que son de más calidad. Mm, Calidad, estamos hablando de Twitter, ¿vale? O sea, tampoco nos vengamos muy arriba. Pero bueno, ya creo que con eso se entiende. Entonces, con eso lo que quiero decir es que hay que tener cuidado con este tipo de cosas. No sé, a mí. Yo creo que es que desde hace un par de años así. A ver, nunca he sido de tuitear mucho, porque nunca lo he sido. Pero Ujú, cada vez más es la cosa esta de.
pensar algo. Voy a tuitear. Mm, ¿Pero esto le va a importar a alguien? Y así se quedan muchos tweets en el tintero. Pero muchísimos. Es decir, Ah, bueno, pero eso me pasa constantemente con todo. O sea, a mí me pasa. Debo llevar un año con un blog montado en mi servidor y no debo tener escrito ningún artículo porque antes de ponerme a escribir pienso, pero esto lo va a leer alguien, le va a importar a alguien. O más importante, mm, ¿quién soy yo para, para para que mi opinión importe a alguien? Em, bueno, también he llegado un poco a la conclusión de que si nos planteamos eso constantemente, en la vida vas a sacar nada creativo porque podrías hacerte la misma pregunta exactamente con todo. Podrías decir, "Pues es que voy a hacer un vídeo de YouTube. ¿Quién eres tú para hacer un vídeo de YouTube? ¿Quién eres tú para hacer un podcast? ¿Quién eres tú para hacer cualquier cosa creativa?". Al final no deja de ser pues mira, eres tú. Eres tú y la diferencia es que tu voz es única y tu voz puede ser tan interesante como la del vecino. ujú. A lo que yo añado, mientras no digas gilipolleces como que las vacunas son malas o que nos van a poner un chis, por mí, encantado. Bueno, si vas a soltar basura liberal, a lo mejor también cállate la puta boca. Pero bueno, vale, bueno, venga, vamos a hacer la lista. Vamos a hacer la lista. A ver, cosas que no puedes decir. Nah, qué broma. Pero, Sí, no sé, a eh, ver, tiene razón y aún así, por alguna razón, mi planteamiento no suele ser el mismo en Twitter, ¿sabes? Es como yo que sé, estoy claro, haciendo esto. No me planteo si esto le interesa a alguien o no. Por al final, la razón de hacer esto es súper egoísta. O cuando publicaba en un blog. O sea, me cuesta más ir a buscar esa justificación ahí. En cambio, Twitter, como que es muy. O sea, el objetivo de Twitter es muy comunicar tus pensamientos a la gente que te sigue. Claro, tengo ese pensamiento de. Pero esto. esto, Y seguramente es la forma completamente errónea de utilizar un servicio como este, donde precisamente la gente te sigue para saber lo que piensas, pero... claro, claro, no deja de ser eso. Pero, a ver, yo lo que creo que es que también aquí tenemos un momento de lo que en inglés se llama self-consciousness, Ujú, o sea, ser consciente de uno mismo, em, porque Twitter es raro, porque porque no, el hecho de que haya gente que haga hilos sobre las cosas que ve o lee o consume durante el año es raro, porque poner un GIF para mostrar que no te gustan los lunes es raro, porque hacer memes es raro. Si lo piensas, es raro, pero es el lenguaje que tiene esa red social, al igual que otras redes sociales, pero concretamente Twitter es ese lenguaje. Y a veces pasa, sobre todo gente que no está tan puesta que no está tan puesta, me refiero a, puedes llevar 10 años en Twitter y a lo mejor tuiteas una o dos cosas al día o a la semana. O sea, eso es para mí no estar puesto. Pues cuando no usas tan a menudo esa red social, hay momentos en los que te quedas ahí diciendo, ¿qué coño estoy haciendo? O sea, mm, ¿por qué estoy haciendo esto? Cuando
es lo más normal del mundo. O sea, realmente todo el mundo lo hace. No tiene nada de malo, obviamente. Pero claro, como lo ves raro, por eso tienes ese momento. De hecho, es una cosa que a mí me enseñaron, o sea, me contaron. Sobre todo con Twitter, lo que pasa es, Twitter tiene la mayor ventana de tiempo entre que alguien se hace una cuenta, está un par de días trasteando con ella y la abandona porque literalmente no sabe para qué coño funciona esta mierda, y pasado un tiempo vuelve y ya de ahí no lo despegas. O sea, todas las redes sociales suelen tener esa ventana, a lo mejor es de semanas, un mes a lo sumo. La de Twitter era como 3 meses de media, entre que una persona lo utilizaba por primera vez, lo abandonaba porque no sabía cómo funcionaba, y luego ya volvía a cogerlo y esa vez para siempre. Por eso digo, Twitter es raro. También porque, claro, a diferencia de algo como YouTube o así, que puede haber, o sea, te pueden descubrir, Twitter sí que es verdad que si no estás dentro de un círculo social, tiene como poco sentido. O sea, si tienes una cuenta y no tienes seguidores, Cada le vez estás menos. gritando al vacío. Cierto es. Entonces, Sí. yo entiendo que ahí puede haber. Claro, si le estás gritando al vacío, el planteamiento de qué estoy haciendo lo puedo entender. Entonces, seguramente este tramo de 3, 4 meses es el tramo en que la gente empieza a acceder a tu perfil o que tus amigos te siguen o todo Bueno, esto. pero también hay que tener en cuenta un factor importante y es hay mucha gente que tiene cuenta en Twitter y que ya no tuitea, pero lee. Sí, sí, sí. O sea, Yo es sé un de público muy estos. importante y hay mucha gente que lo hace y está enteradísima de todo lo que ocurre en Twitter y se sabe de pe a pa todos los tweets que ha puesto la gente a la que está siguiendo. Su timeline está vacío. O sea, al final, Twitter lo puedes usar como, o sea, hay gente que lo utiliza como medio de comunicación con sus círculos cercanos, sobre todo en tiempos de COVID o cuando por narices tienes que estar a remoto. Hay gente que lo utiliza como feed de noticias, hay gente que lo utiliza para gritarle, aunque sea al vacío. Al final no deja, es una de las redes sociales más raras y también de las más versátiles que hay, porque cada uno le da un uso. Sí, sí, Y el, mi primer uso de Twitter era puramente esto, era em, una forma más práctica que el RSS de estar al día de lo que pasaba a nivel de industria del videojuego. exacto, y además más efectiva, porque em, muchas veces actualizaba o una empresa o bueno, ahora mismo con el tema de, ya sé que estoy volviendo mucho al tema del COVID, pero es que es el mundo en el que nos toca vivir. Ahora con el tema de las restricciones, me entero antes de cuáles son las nuevas restricciones vía Twitter que no por las noticias. Porque como es tan inmediato, ponen la rueda de prensa, la ponen directamente en Twitter y van haciendo titulares sobre eso. O sea, Ujú. a modo informativo también es una pasada. O sea, esto lo piensas cuando fuimos a la facultad cada uno, lo piensas y tú flipas. O sea, yo que hice audiovisuales, básicamente es periodismo con ínfulas. Hice asignaturas de periodismo y yo recuerdo
estar ahí y ser la única persona que tenía cuenta en Twitter y que comentaron el tema de Twitter y uno de los profesores iluminados que tenía en aquel entonces y, y la gente, o sea, el resto de alumnos flipando en plan de, ¿pero qué mierda es esta? Y yo en plan de, no, joder, sí, o sea, tiene toda la razón. O sea, los teletipos de, de antaño ahora son tweets. O Ujú. sea, si tú quieres estar enterado de, bueno, tú dices la industria del videojuego, soy un poco más generalista, hablo de temas más de actualidad en general, pero bueno, es que además es eso. Si tú te quieres informar de un sector de nicho concreto, tienes muchas posibilidades de hacerlo a través de Twitter. Bueno, a ver, si quieres informarte de la siderurgia gallega, a lo mejor no, pero bueno, eh, Pero nos entendemos, sí, sí. sí, o sea, bueno, fuera bromas que uno de mis trabajos fue marketing, intentarle hacerle una red social a una gente que vendía motores de barco. ¿Cómo? Intenta vender eso por Twitter, si tiene huevos. ¿En serio estuviste gestionando una cuenta de venta de motores de barco? Sí, señor. Es fascinante. Bueno, a ver, cosas raras. Es que esto viene en cuanto al final, lo que te da dinero es el marketing. Y yo, mira, por fortuna, ya abandoné ese mundo hace muchos años y me alegro muchísimo. Em, pero yo he llegado a llevar cuentas de cosas muy bizarras. O sea, motores de barco, pastores eléctricos. ¿Tú sabes lo que es un pastor ¿Qué eléctrico? es un pastor eléctrico, Tony? Cuéntame. Un pastor... Vale. Em, ¿Cómo te lo digo? Imagínate que tienes una granja, Ok. ¿vale? Y bueno, tienes animales, que los Ujú. tienes en un corral o los tienes en una zona acordonada, pero pues pueden ser caballos, pueden ser vacas, animales de tamaño que puedan tender a escaparse. Vale. Un pastor eléctrico es un cercado electrificado que da un calambre al animal para que se lo piense dos veces antes de intentar Ah, las vallas eléctricas de tirar. toda la vida. Efectivamente, pues Ah, eso se llama pastor eléctrico. ¿Cómo sé lo que es un pastor eléctrico? Pues el día que me vino mi jefe y me dijo, mira, tienes que llevar la cuenta de esto. ¿Qué venden? Pastores eléctricos. bueno. Ah, Tu- maravilloso. O sea, era tu oportunidad de crear desatranques Jaén. casi, casi. O sea, pero ¿sabes lo peor? Mm, Cuéntame lo Que, peor. que el dueño de ese negocio lo petó porque a nadie se le ocurrió vender pastores eléctricos por internet. Lo petó, La importancia de la literalmente. innovación. Sí, sí, tal cual. Y es un sector que dices, mm, ¿a quién se le ocurriría gestionar eso por internet? Pues mira, hubo uno y le fue bien. Em, a veces la vida te da este tipo de sorpresas. Por eso ya que a mí no me sorprende nada de Twitter. Cuando vi lo de Desastranques Jaén, que la gente flipó en plan de, pero ¿por qué hacen este tipo de cosas la cuenta de Desatranques Jaén? Y digo, es que normal, ¿cómo pretendes vender un servicio de desatranques en Jaén por redes sociales? O sea, Sí. no tiene ¿Cómo Sí, posicionas tu marca? Pues. pues mira, ahí lo tienes. Haciendo un Villacinco y después todo va rodado, nunca mejor dicho. Bueno, vamos a recuperar el hilo. Vamos 1 hora y cuarto. Sí. Siempre digo lo mismo con estos podcasts porque siempre. Yo siempre voy con el miedo de nos quedaremos cortos, no habrá contenido. Ah, no, esto Y al pasa. final Y si siempre. no, te cuento cosas. De hecho, esta es una de estas que. Porque a mí me pasa bueno, como has visto, a mí me tiras de la lengua y yo hablo Pero es eh, genial esto. mucho, que Yo es que he hecho lo que es. entrevistas.
sea, yo esto no Para me lo este tipo planteo de tanto como cosas, entrevista. Pero yo que he hecho exacto. entrevistas, las peores entrevistas son las de. Esto me acuerdo haciendo entrevistas de deportes electrónicos. Los peores eran los de. Yo qué sé. em, hacías cualquier pregunta. La típica tontería de. Yo qué sé. Es que ahora no se me ocurre nada más que la gilipollez de. Un buen partido, ¿no? Y el otro, sí. Y tú, em, Lo peor en la vida que he hecho ha sido entrevistar a deportistas. Lo peor. O sea, bueno, tú lo has hecho en eSports. Yo estoy hablando de fútbol tradicional. Es lo mismo. O sea, la diferencia es no, el mínima. tema. Para mí el problema ahí siempre, Pero, siempre es cómo combinas hacer preguntas un poco inteligentes. Pues esto, ¿no? La pregunta gilipollas de, yo que sé, habéis ganado, estás contento con el resultado. Evidentemente te va a decir que sí, no te va a decir, no, claro, hubiera preferido perder. O no, hubiera preferido ganar por 20-0. no, pero es que además em, a mí se me juntaban dos cosas. La primera, a ver, las cosas claras. Más de un deportista tiene horchata en vez de sangre en las venas. Sobre todo cuando está delante de medios. No voy a decir lo típico de no, es que no saben juntar más de una neurona. Eso no es verdad. Lo que pasa es que hay gente que le pones un micro delante y se te queda trabado. No, Eso no no, pasa. O no sea, solo eso, también es interesante pensar que en el mundo del deporte, em, ser em, ocurrente en tus respuestas no siempre está premiado. Es claro, decir, por qué yo qué sé, en el fútbol tradicional siempre se repite mucho en los tópicos estos de es un deporte de 11 contra 11, uno gana, otro pierde, todo esto, ¿no? No hay rival pequeño. ¿Por qué? exacto. Porque entonces, si tú dices lo contrario, la polémica y el debate va a estar centrada en ti. Entonces, como futbolista o como deportista, ¿qué es lo más fácil? Tiras del tópico, te sales por la tangente y ya está, porque total, ellos no ganan dinero haciendo entrevistas. Exacto. Se juntan un par de factores. Primero eso. Segundo, o sea, primero que no se quiera, que no se quiera mojar al deportista, que es una opción totalmente válida y respetable. La segunda opción es que les dejen o no decir según qué cosas, porque por parte del entrenador o el equipo pueden decir, oye, tú estate calladito que no la liemos. Y luego, otro factor que yo considero importante y hay veces que la gente no lo tiene en cuenta. Vas a pillar a una persona que acaba de pasarse 90 minutos corriendo por un campo. En caso de eSports puede ser, pues no me sé cuántos tiempos puede tener un partido, pero Depende. Media hora, 45 40 minutos, minutos, 45. que es esfuerzo mental. Me pones a mí un... O sea, yo después de eso, me pones un micrófono, es que lo último que me apetece es decir, contarte más de una cosa. Te voy a decir, te voy a responder con monosílabos porque tengo ganas de volverme al vestuario para descansar. O sea, lo puedo entender. Entonces, eso es lo peor que he hecho en la vida. O sea, entrevistar deportistas es lo peor. Precisamente por eso, porque no puedes sacarle chicha. Em, y yo creo que también está el factor de, coño, como yo he estado en el otro lado, cuando me hacen la entrevista, pues intento dar titulares, que eso también es una cosa que... Pasa que aquí la eh, pregunta es, ¿cuándo entrevistaste tú a deportistas? bueno, chico, uno ha tenido sus inicios y yo pues las prácticas las hice en un informativo, Ah, sí. en la tele local de Mallorca. Y Y allí de te aquella época... tocó. Bueno, yo he estado de informativos, de reportero dicharachero, como decían en Marroy Sésamo. Em, fue una etapa muy divertida, porque de hecho a mí me mandaban a la sección de política, básicamente, porque, vamos, aprendí una de mierda, sobre todo ahí. Em, y luego, de vez en cuando, pues había alguna perla que conseguí. Yo de esa época recuerdo que, por ejemplo, conseguí una entrevista con Alan Sandler. ¿Por qué?
para presentar la película a niños grandes, peliculón, no se le ocurrió otra cosa. Me parece a mí, o sea, la teoría que tengo es porque se quería ir de vacaciones a algún sitio y eligió Mallorca. Pues la presentación mundial, mundial de la película la hizo en Mallorca. Y conseguimos acreditación por, por los loles. Y estuvo ahí Adam Sandler con Chris Rock, con Kevin James y con el David Spade ahí en la puta cara. Le hice firmar un póster de Little Nicky que me pidió uno de la redacción y troleé a varias reporteras de la sexta. Yo con esa anécdota, yo ya me quedo con esos meses. También es un poco el sueño, ¿eh? O sea, el tío se hace sus películas, las que quiere, con sus amigos. La vas a presentar, la presentas en Mallorca porque... Why not? Sí, sí, ¿Por sí, qué sí, tal cual. presentarla en, yo qué sé, en Nueva York, lloviendo, con mal tiempo, cuando te puedes ir a una isla, solete, te pasas ahí unos cuantos Claro. días, vacaciones, oye. Además, este tío, yo lo respeto un huevo porque ahora tenía un contrato de no sé cuántas películas con Netflix que Me llaman. básicamente le ha dado la pasta y él hace lo que le da la gana con sus colegas. Que es en plan de, él tiene a sus colegas y hace lo que le sale del nabo. O sea, ojalá yo me diera Netflix un contrato de, oye, te damos no sé cuántos millones para que hagas lo que quieras con ellos. Que mira, que te cojo a ti, que cojo a Isaco, que cojo unos cuantos y nos montamos algo, lo que sea. O sea, un podcast para hablar de la nada, para Netflix, para tu cara. O sea, una mierda de esas. Estaría encantadísimo. O sea, por eso Netflix, digo que, llámame. mira, la gente lo critica, me la suda. Y todo esto venía por la verborrea a la hora de, de contar cosas. Anécdota que te iba a decir, porque esto viene de que cuando estábamos hablando fuera de micro, tú me has estado comentando, bueno, el tema del podcast que yo no me gusta editar, o sea, intento no editarlo, de ponerlo cuanto menos edición posible, porque en la primera vez se me estropeó la grabación. Vale, te voy a contar una historia. Porque a ti te ha pasado que se ha perdido una grabación y has tenido que juntar cachitos de 5 décimas de segundo para un programa de 2 horas. A ¿Cómo? mí me ha pasado. Con el primer programa de Oído en Twitter, en el que entrevistamos a Berto Romero, ojo, que además fue en plan de, tengo una hora y pico, no puedo hacer más, lo siento, no puedo repetir, si algo se va a la mierda, pues se fue a la mierda el programa de edición de audio. Y era el Audacity, por el cual voy a estar eternamente agradecido al Audacity. Chicos, si vais a empezar un podcast, utilizar Audacity. Porque tiene un sistema de backup que es espectacular. Si en algún momento la aplicación peta, como es el caso nuestro, pero petar de esta aplicación tiene que cerrarse y a tomar por culo, tiene un sistema que consiste en hace un backup de archivos que son el equivalente a unas décimas de segundo. Para, en el caso de que se pete alguna vez la grabación, tú lo tienes grabado hasta ese momento. En un principio, si tú tiene un sistema de recuperación que automáticamente coge esos fragmentos, los junta y te da el resultado y al menos tienes grabado hasta el momento en el que ha petado el programa. Bueno, en ese momento no funcionó el sistema de recuperación. Teníamos los archivos, pero no teníamos el script automático que los juntaba. En aquel entonces, menos mal que no tuve que hacerlo yo. Menos mal que no tuve que hacerlo yo. Es una buena Pero tarde esa, ¿eh? Una sí, tarde fue una simpática. buenísima tarde de juntar fragmentos de 5 décimas de segundo, uno detrás de otro, de un programa de 2 horas.
fue una tarde maravillosa. Pero pudimos recuperar el programa. Nos ha pasado de todo. O sea, además, en mi caso, que los podcasts los he grabado, pues, oído en Twitter, los grabamos bueno, primero fue en donde nos decía el invitado, que uno lo grabamos en un hotel, otro lo grabamos eh, en casa bueno, en un bar, recuerdo. Luego otro, ya nos quedamos fijos en un bar de Mallorca y ya ahí ya pudimos tener, pues, un podcast con público, que eso es una cosa que mola bastante. Y ya era un escenario fijo, o sea, es una zona fija para nosotras, pero siempre ha sido he sido muy de grabar en sitios raros. Entonces, esas cosas que siempre pues acaban pasando cosas raras, como por ejemplo mi último podcast, el de Quiero ser mejor persona, que la gracia que tenía era de pues coger a alguien y llevármelo por ahí para que le diera un poco el fresco o algo. Pues recuerdo que grabé a Raquel Hervás, la cómica que te comenté antes. Ujú. Y estábamos en la terraza de un sándwiches por el centro de Barcelona y estábamos hablando. Nada, empezábamos a grabar el programa, justo prácticamente le había dado el botón de grabar y se acerca un, una persona china y empieza a hablar con ella. O sea, el hecho de que estés en una mesa con unos cascos de diadema de los que te tapan toda la oreja y que tengas un micro en la mano y estés hablando por un micro, se ve que eso no fueron indicaciones suficientes para que esa persona decidiera interrumpir la conversación y preguntarle que qué tal estaba el sushi que compró el otro día en su tienda. Customer service, tío. Sí, sí, tal cual. O sea, ya te digo, me ha pasado de todo. O sea, de gente que mientras estaba haciendo una entrevista, pues alguna señora que me ha venido en plan de, ay, pues qué interesante y tal, y haciendo preguntas. En plan de, ¿le podrías preguntar esto? Digo, bueno, pues, Tome el micrófono. exacto, responde. O sea, me han pasado cosas muy bizarras en tiempo haciendo este tipo de cosas. Ya, Es una de las partes divertidas de este trabajo, la verdad. era el siglo XX, es lo que te iba a decir, siglo XXI, estoy aquí en casa con un micro y ya está. Ahora aquí puedo interrumpir gente que vive en mi casa, pero no. Interrumpe mis padres, interrumpe el teléfono, pero. Ah, sí, Personas y de la bueno, calle, no, esto no. eso constantemente. O sea, yo cuántas veces habré grabado aquí y bueno, en Game Over, sin ir más lejos, gatos. Gatos interrumpen mucho. O sea, tenemos. Yo creo que podríamos hacer una recopilación de veces que, que los gatos de la gente del equipo han puesto el culo por delante de la cámara. O sea, podríamos hacer un recopilatorio de eso. Seguro que algún fetichista habrá. De gente que tocara la puerta. Peligroso, ¿eh? Es peligrosísimo. A mí me han llegado, o sea, me ha llegado a llamar mi madre en mitad de una grabación. De hecho, en mitad de una grabación con público, que me sonara el teléfono y obviamente descolgué. Y le dije, perdona, que estoy con gente, saluda. A ver, tal cual. O sea, cuando pasan este tipo de cosas del directo, mira, es que lo tienes que celebrar porque ese es el tipo de anécdotas que luego al final, un día, te acaban llamando para un podcast de charleta y tienes anécdotas que contar. No, no, sí. A mí perfecto, ya te digo, estoy descubriendo cosas, esto de entrevistas a jugadores, podcasts antiguos, sé de todo, tío.
Por eso me Por decía, eso, cuando me decía yo interesante, digo, no sé. Ya con lo que conocía, ya nos da para hablar 2 horas. O sea, fíjate, no hemos hablado de prácticamente de Game Over, del cómic, del stand-up. Ha sido todo. Hemos empezado a hablar de cómo llegaste a Barcelona y, bueno, y porque hemos, sí, hemos echado ya 1 hora y media. O sea que. ya te digo, o sea, es que al final, si tienes, no sé, a veces es la vida es mucho más interesante que lo que haces. O Sí, sea, lo que y, te pasa es mucho más interesante de lo que haces. y al Siempre. final también es. Al final es esto, es. La gente es mucho más interesante de lo que se cree. Sí. O sea, estaba sintiendo, pero para el que esté escuchando el podcast a lo mejor quedaba un poco raro el silencio. Sí, Es... estaba sintiendo. Ah, no, no, esto está en vídeo. Sería Ya, una bueno, pero idea alguno habrá que se lo escuche. sacar la pista de audio y publicarlo solo en audio. Sería una idea, pero. Sí, estaría bien, como detalle. O sea, ya que me estoy aquí usando el micrófono bueno y estoy invirtiendo en equipo, pues Lo para pondré en aprovechar. una nota y se lo pasaré al productor. Exacto. Al Estas jefe, ¿eh? cosas Se lo pasaré al jefe van que de se lo puta piense. madre. Ponerte notas a ti mismo constantemente, eso está bien. O sea, oye, convendría gastarme 1.000 euros en una cámara. No, Venga, sí, ahora mismo, no, no, campeón. no convendría. Y te digo yo, Pues no, no conviene. al final, este tipo de mierdas, o sea, un foco te cuesta 20 pavos. Bueno, la cámara te puede costar un poco más. El micrófono también, un poquito, tampoco te pienses. No, y La esto he mitad de las hecho cosas. inversión, no voy a decir Inversión mínima, mínima. pero bastante mínima. Lo Esto. dicho, MVP con lo mínimo que tires y después si va la cosa para adelante, bueno, pues Pues ya ya te se lo verá. planteas. O sea, yo porque me gustan los juguetitos. O sea, yo tengo un montón de juguetitos que no uso. Lo admito. Pero es porque me gustan los juguetitos. O sea, me gusta trastear. Tal cual. O sea, lo dicho, a veces disfruto más del proceso que no del resultado. Sí, yo al final, a ver, yo al final me lo planteo y es como. Gastarme dinero en cosas que no voy a utilizar me acaba costando. Y hay, por aquí seguro que encuentro cosas que no se han utilizado. Pero. Bueno, yo tengo ahí un armario lleno de cosas que no voy a utilizar. Bueno, que no voy a utilizar. Tengo un trípode, me compré, ¿sabes esta mierda de anillos de luz que se han puesto de moda entre Ujú. los TikTokers? Tengo uno. Tengo un anillo de esos. O sea, te haces unos selfies de puta madre. Ahora, me hice 2 o 3 selfies, luego ya. Para grabar vídeo. ¿Qué vídeo voy a grabar? Si ahora mismo no estoy yo como para grabar vídeos. ¿Por qué? O sea, eh, si estoy. Me paso los días en casa sin que realmente me pase nada interesante como para contarlo. Bueno, a ver, hablando del stand-up, es que te cuento Venga, cómo llegué al ¿cómo stand-up. llegaste al stand-up, Tony? ¿Cómo llegué al stand-up el año en el que, por culpa de una pandemia mundial, todo el circuito del stand-up se ha ido a la mierda? Cuéntame, cuéntame. Volvemos a mi, volvemos a mi superpoder de mierda. Em, a ver, yo es una de esas cosas que siempre he querido hacer. Entonces, pero no me atrevía. No me atrevía porque, a ver, si a alguien le interesa hacer stand-up, realmente es tan fácil como irte a un open mic, apuntarte y cuando te toque soltar tus mierdas. O sea, es tan sencillo como eso. Pero para mí no. Entonces decidí ir a clases de stand-up. Sí, existen escuelas, clases de stand-up. De hecho, hay un par buenísimas en Barcelona. Fui a una de ellas. Y 2 años después, pues ya acabé las clases y me lancé al maravilloso mundo del circuito de comedia en bares, justo cuando una pandemia empezó a cerrar los bares. Cosas de la vida.
sea, no descarto volver cuando esto se tranquilice, pero Está bien porque a mí sí, eso aquí es me surgen como mil preguntas. Primero, ¿por qué? O sea, ¿qué te lleva al stand-up? ¿Qué te lo atrae de del siempre. stand-up? Pues al final es lo de siempre, es querer transmitir algo, querer transmitir un mensaje, contar algo y conectar con la gente. O sea, a Pero mí tú ya me eras, encanta. ya venías siendo aficionado de toda la escena de monólogos y demás Sí, de hace claro, por supuesto. tiempo. La comedia siempre la he tenido muy cerca. Siempre, siempre he sido amante de la comedia. El stand-up me dio muy fuerte cada vez, bueno, a ver, va por etapas, ¿no? O sea, Ujú. conozco gente que es forofa, pero hasta un nivel enfermizo del stand-up. A ver, yo no llego a tal nivel, pero sí que es verdad que me dio muy fuerte durante una época. Pero sí que es una cosa que idolatro y admiro mucho al cómico como creativo, Ujú. porque em, es como que está en una tierra de nadie. Es como, no es actor, pero actúa. No es guionista, pero escribe. em, Hace comedia, pero a veces tiene, tiene toques dramáticos. Puede hacer drama, aunque te sorprenda, porque suele tener una vis cómica. Hay muchos, o sea, hay grandes perfiles que cumplen con eso. Pues ahora, por ejemplo, te podría decir Amy Fowler, Tina Fey, em, todas estas grandes figuras de la comedia. Seth Rogen, que mucha gente aquí lo tiene muy. Que solamente hace películas de fumaos. Ujú. Y no, o sea, son perfiles que son muy interesantes. Entonces o sea, los referentes los tomas mucho de la escena americana. Sí, aunque en la escena española hay muchos y muy buenos. Ojo, eh, si quieres referentes españoles, tienes a Guy Rubín, tienes a Álvaro Carmona, tienes a Charlie P, Raquel Herbás, que está empezando muy fuerte. Em, hay gente muy buena en el mundo de stand-up español, aunque sí que es verdad que, pues como la mayoría de las cosas en tema de audiovisual, pues nuestra principal fuente de inspiración es lo que hacen los americanos. Más que nada porque allí tienen mucha más historia. Pero sí que es verdad que em, todo viene porque el perfil de guionista cómico creativo en Estados Unidos suele estar muy ligado al stand-up. Si no porque hayas estado activamente actuando, porque lo hayas hecho en algún momento de tu vida. O sea, hay mucha gente, muchos guionistas que ahora mismo a lo mejor, pues, por ejemplo, el creador de BoJack Horseman mm, hizo stand-up en la universidad. O sea, a eso me estoy refiriendo. Hay actores de comedia que ahora mismo a lo mejor no hacen stand-up, pero lo han hecho en algún momento de su vida. Entonces es una disciplina muy bonita porque además es comedia condensada porque el stand-up es, bueno, gente que estudia el stand-up te dirá que consiste en contar un chiste cada 15 segundos, con lo cual te puedes hacer a la idea de lo condensado que puede ser el hacer comedia en 15 segundos, teniendo en cuenta que un minuto son 100 palabras, pues 15 segundos, pues más o menos en unas 20 palabras tienes que hacer reír. Y es una disciplina que te ayuda un montón a, a mejorar tu economía del lenguaje,
a, a explotar tu creatividad, porque al final no deja de ser la fórmula de la comedia es básicamente montar una historia y dar una sorpresa al final para desmontarla. Es como crear un castillo de naipes y meterle una hostia. Eso es la comedia, metafóricamente hablando. Ujú. Entonces, el darle la vuelta a las cosas es una cosa muy bonita que tiene la comedia. Y el stand-up es comedia pura y dura. O sea, sin adulterar, sin cortar, sin añadir nada. Es un chiste cada 15 segundos. No, a mí a nivel de comedia, y no soy un gran sabedor de las escenas en general. Mm, Sí que he seguido un poco, más que nada por YouTube, por recomendaciones de YouTube que empiezan a salir, más la mm. escena británica, que además o sea, me parece fascinante porque creo que tienen, ya no solo a nivel de stand-up, sino a nivel de televisión. Yo diría, o sea, aquí tenemos básicamente monologuistas y series de comedia. Y yo creo que en la televisión británica hay muchas más propuestas de formatos cómicos. Tienes Bueno, cosas como Taskmaster, eh, 8 out of 10 Cats, todas estas a cosas. ver, pese a que estoy de acuerdo contigo, también tengo que aquí romper un poco una balanza a favor de lo que tenemos en nuestro país, porque, a ver, No, no, sí que es adelante, verdad ilústrame. que Ya te digo, yo. esto es la gran metáfora, esto es, siempre es el dicho de que siempre vemos más verdes los prados de al lado. Em, a ver, aquí tenemos, sí que es verdad que ha habido una gran sequía de programas de formato late night em, de hace unos años, pero ahora mismo tenemos, bueno, Buenafuente, que está incombustible, tenemos La Resistencia, tenemos el intermedio, tenemos formatos de radio, de humor, muy interesantes. Aquí en Cataluña tenemos la competencia, que es buenísimo. Em, luego, series de comedia, hay cosas muy interesantes hechas aquí y que no estamos valorando lo suficiente. Por ejemplo, Drama, que es una serie que se puede ver en YouTube, porque está en el canal de Playzeta, bueno, el canal de jóvenes de Radio y Televisión Española. Em, y tenemos formatos muy interesantes. Luego sí que es verdad que, obviamente, en la tele británica y en la tele americana y en otras teles, hay formatos diferentes, sobre todo en la tele británica tienen mucho el formato de panel show. O Ujú, sea, que sí. básicamente pues tienen un presentador, que normalmente es Jimmy Carr, siempre suele ser Jimmy Carr en prácticamente todos los programas de este estilo. Bueno, Invitan Jimmy un Carr par hace de todo cómicos. el. Sí, el 8 out of 10 Cats, pero luego tienes QI con la mujer esa que es de origen danés. Sí, Tienes. sí, sí, hay bastantes cosas, ¿vale? Pero bueno, que el formato viene a ser lo mismo. Viene a Ujú. ser presentador, con cómicos invitados, que saca un tema y los deja soltar mierda. Eso funciona. De hecho, ahí en Netflix puedes ver un ejemplo que es The Fix, que presentado por Jimmy Carr, por supuesto. Y, y son dos equipos de cómicos enfrentados porque tienen que encontrar la solución a los típicos problemas que tiene la humanidad, como por ejemplo, pues el cambio climático, eh, este tipo de cosas. Entonces, el que tenga la idea más loca, gana. Y con eso tienes media hora de programa. Porque además es una cosa que tiene muy bien medida la tele anglosajona, que no la tenemos tanto medida aquí, que son los tiempos. O sea, a mí, ver una serie y tener un capítulo de 3 horas, por favor, me corto las venas. Formato de comedia es
mejor hacerlo corto, porque precisamente además escribir comedia es muy complicado, al menos escribirla bien, quiero decir, que haga gracia. Encima, intenta hacer comedia con programas de programas de una hora o más. O sea, es complicadísimo. Si en Estados Unidos lo que te dura Buenafuente aquí, bueno, ahora no tanto, pero etapas anteriores de Buenafuente en tele más generalista, con un programa en ese mismo espacio de tiempo, en Estados Unidos hacen 3. Porque, por ejemplo, la NBC tiene 3 lates. Espérate, ahora lo tengo que... ahora mismo lo estoy diciendo de cabeza, pero vamos, básicamente No sé si tiene tienen el Late 2 o Night de 3, Jimmy sí. Fallon, tiene el de Seth Meyers y tiene que haber otro por en medio. O sea, porque son 3 programas de media hora y es 1 hora y media de contenido, pero son 3 equipos diferentes, con 3 presupuestos diferentes, con 3 puntos de vista diferentes, que eso es muy importante, porque no es lo mismo hacer 3 programas de media hora que hacer un programa de 1 hora y media. ¿Por qué? Porque es una hora y media con la misma gente, aunque sea hablándote de temas diferentes, pero es la misma puta gente. Con perdón, Sí, pero... sí, pero además Sí, tienen... O sea, el formato ya está mucho más... lo han destilado mucho más a lo que es la raíz. O sea, ellos ya efectivamente, hacen monólogo, entrevista, pim pam. está mucho más condensado. Y aquí Entonces, tenemos toda la parte de colaboradores, sketches, etcétera. que los puedes tener en la tele, en otra tele igual, pero el problema es que aquí las cosas duran demasiado, porque es mucho más barato hacer un programa de 5 horas que hacer 5 programas de 1. Es mucho más barato siempre. Entonces, aquí es el problema que hemos tenido siempre, que claro, hay que llenar programación, que es una cosa que gracias a la tele en streaming se está empezando a solucionar poco a poco, porque sí que es verdad que ves una serie, aunque sea una serie para Netflix y compañía, ves una serie española, comparas los tiempos y dices, tío, 1 hora en comparación con otro que es capítulos de 40 minutos. En mi opinión, el contenido tiene que durar lo que tiene que durar. Ni más ni menos. Alargarlo es tontería. Bueno, Hacerlo más corto también es tontería. también entiendo el dilema de que dejar la parrilla vacía Claro. y ahí O los medios sea, que hay. no solamente dejarla vacía, sino una de las cosas que ha tenido la tele, la crisis que ha habido en la tele de los últimos 10 años, ha sido la crisis de anunciantes, de directivos de televisión que tú, como productora, les ibas a vender una propuesta y lo primero que te decían era, ¿tienes anunciantes? Y ahora bueno, ahora ya no tanto, pero hace 1 año o 2, no, bueno, hace 5 años mínimo, era, ¿tienes algún youtuber detrás? O sea, directores de tele, por favor, morir todos ya. Esto es una... Mira, acabaremos con esta nota. Llevamos casi 1 hora y 50. O sea, la conclusión del programa de Tony es el fin de los directores de tele. De los directivos, ¿eh? No De de los, los directores. Ojo. vale, de los directivos. Directores de tele, por favor, hacer Me lo más. apunto. O sea, que os den todo el dinero. Gente creativa. Ojalá, mira, en un mundo perfecto, los creativos serían los que tuvieran la pasta. Eso sería un mundo perfecto. Pues con esta reflexión, mira. Ya ni despedidas. Con esta reflexión acabamos aquí el programa. Con un poco de suerte, hasta la semana que viene.